Feliz Día de la Patria. Recordando lo sucedido en 1810, en ese momento el Virreinato del Río de la Plata pertenecía al Reino de España. Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, había tomado prisionero al rey Fernando VII. Por eso, un grupo de criollos aprovecharon ese momento y decidieron proclamarse libres y formaron una junta de gobierno propia. La primera junta de gobierno pretendió gobernar todo el territorio de las Provincias Unidas, pero eso tenía que hacerlo conocer al resto del territorio. Por supuesto que los españoles no estaban para nada contentos con esto. El rey de España mandó a sus ejércitos realistas para que desactivaran a los revolucionarios de Mayo. Por esto, la primera junta de gobierno tenía dos medidas urgentes. En primer lugar, invitar a las demás ciudades del interior del ex virreinato a formar una junta grande, donde todos los pueblos del territorio se sintieran representados. En segundo lugar, debían enviar los ejércitos independentistas, que no eran tales ejércitos, sino eran milicias de civiles, criollos y esclavos, y todo aquel que quisiera luchar por la independencia. Manuel Belgrano fue enviado al Paraguay, Balcarce y Castelli hacia el Alto Perú. Esta etapa de luchas duró hasta 1820. En la banda oriental estaba Gervasio Artigas. El objetivo era erradicar todo vestigio de dominio español sobre las Provincias Unidas del Río de la Plata. Habían pasado ya 6 años de lucha. Teníamos escarapela, escudo, himno, bandera y moneda propia. Además, había abolido la esclavitud y aún faltaba elaborar y firmar un acta donde dijeran al mundo que éramos libres e independientes. Fue muy difícil sostener la autonomía manifestada por la Revolución de Mayo de 1810. Los dirigentes de la primera junta quisieron centralizar el poder en Buenos Aires para hacerlo más eficiente. En el puerto de Buenos Aires estaba la aduana, donde salían y llegaban los productos que venían desde Europa. Esto les disgustaba a las provincias y comenzaron a tener problemas. La ciudad de Córdoba impugnó la legitimidad y el Cabildo de Montevideo, capital de la Banda Oriental, también impugnaron el poder que tenía la Junta de Gobierno y decían que eso se debía únicamente a la fuerza con que ese gobierno había llegado al cargo y que iba a ser provisorio. Muchas provincias querían la autonomía para cada una de ellas y no seguir órdenes de Buenos Aires. Había fuertes discusiones entre Mariano Moreno y Cornelio Saavedra. En 1811, tras varios meses de discusión, decidieron formar el primer triunvirato. Así que luego de la Junta Grande, existió un gobierno formado por 3 personas. Entre 1811 y 1814 hubo 2 triunviratos. Otro hecho importante fue la Asamblea del año 13, que no pudo dictar una constitución, pero sí aprobaron los símbolos patrios, se abolió la esclavitud, se eliminó todos los documentos oficiales que tenían referencia al rey Fernando VII, que aún seguía cautivo con Napoleón Bonaparte en Francia. Se eliminaron todos los títulos de nobleza y se declararon libres a los esclavos y a sus hijos. Se procuraba la igualdad entre todos los habitantes del territorio. El 29 de febrero de 1812 fue izada la primera vez la bandera nacional creada por Manuel Belgrano. Ahora los chicos de segundo nos van a contar la historia de Don Julio, un criollo que vivía en Buenos Aires y que quiso ir a ver a Tucumán a ver dónde firmaron el acta de la independencia. ¿Quieren escucharlos a ellos? Bienvenidos a Tiago Noticias. Camino a la independencia. Don Julio era un criollo que vivía en los alrededores de
No, solo al virrey, al rey Fernando VII de España. Había escuchado que los criollos quisieron un gobierno propio de 25 de mayo de 1810. 6 años después emprendió un largo viaje a Tucumán, donde se firmaría el acta de la independencia. Una mañana don Julio se enteró de una asombrosa noticia. Se estaba preparando un gran congreso muy lejos de donde él vivía, en Tucumán. Resulta que cuando fue la Revolución de Mayo no dejaron ningún papel firmado que dijera que los criollos echaban a los españoles. Así que a don Julio se le ocurrió preparar su vieja carreta para no perderse este acontecimiento importantísimo. Paraba en cada posta que encontraba a cambiar caballos y seguía con gran entusiasmo, a pesar de los caminos polvorientos, en algunos lugares salitrosos y con peligro de encajarse en otros. Por el año 1812 volvió desde Europa un prócer fundamental para nuestra historia, don José de San Martín. El 3 de febrero de 1813, San Martín lideró el combate de San Lorenzo. Este combate fue muy importante porque en Montevideo había una fuerte presencia realista. Con esta victoria, San Martín les quitó a los seguidores del rey de España la idea de entrar por el Río de la Plata o de bloquear nuestros puertos. En ese mismo año, 1813, Manuel Belgrano sufre 2 derrotas, de Vilcapugio y Ayohuma, en el norte de nuestro territorio. Estas batallas hacen temblar a la revolución. Además, la Asamblea del año 13 decidió cambiar la nueva forma de gobierno por un director supremo. El primero fue Gervasio Posadas. Mientras tanto, en Europa se estaban restaurando las monarquías. Los reyes volvían a tomar el poder. El rey Fernando de España volvía y estaba furioso de que las colonias de América se hubieran independizado. Estaba dispuesto a recuperarlas. ¿Por qué eran tan importantes las colonias para la corona española? Porque de allí recaudaban impuestos con la extracción y la explotación de las minas de oro y de plata, y además no quería que sus rivales europeos se apoderaran de sus virreinatos. Gervasio Posadas temió que el rey atacara con todas sus fuerzas al territorio y envió a Manuel Belgrano y a Bernardino Rivadavia, su secretario, en una misión diplomática a Europa. San Martín se hizo cargo, durante ese momento, del ejército del norte. En aquel momento, el Alto Perú incluía los países de Bolivia y de Perú, donde también luchó otro héroe de la revolución independentista, Martín Miguel de Güemes,
quien resultó muy importante para la causa de la revolución, ya que con sus gauchos defendía la frontera norte atacando por sorpresa a los realistas. San Martín, por su parte, ideó un plan para llegar a Lima, Perú, cruzar la cordillera de los Andes, viajar en barco hasta Perú y terminar con el dominio español en América. El modo más rápido de viajar en la ciudad o en el campo era a caballo. También se montaba en mula excelente, patas a los corridos en la montaña. Además, este animal servía para llevar cargas. Los viajes largos eran muy cansadores y había que pasar la noche en ranchos precarios. A Europa solo se podía llegar en barco. El más usado en la época era la goleta, empujada por el viento, las velas, viajes de placer, muy poco se demoraban, meses en llegar al bordo. La comida era mala, el agua se ponía agria y la gente solía enfermarse. Los sales se reunieron por varios días y no se ponían de acuerdo. Discutían y discutían sobre qué forma de gobierno iban a elegir, pero sí estaban de acuerdo en firmar el acta de la Declaración de la Independencia para terminar con la relación de España y de cualquier otro país extranjero. Ahora, si todo el mundo se enterara que habíamos logrado la independencia, por fin se había cumplido el deseo de don Julio y de todos los habitantes de esta tierra. Bueno, entonces quedamos claros que ambos bandos, tanto los proteccionistas como los liberales, querían independizarse. Lo que más querían era la independencia. En ese momento nombraron a un nuevo director supremo, a Juan Martín de Pueyrredón. El Congreso también discutió la forma de gobierno que adoptaría el país. Como en Europa se estaba restaurando las monarquías, varios congresales pensaban que la forma de gobierno de monarca era la más adecuada. Belgrano propuso que hubiese un rey inca, con una monarquía parlamentaria. Otros insistían que nuestro país debía ser una república. Aquel día en Tucumán se reunieron personas de todos lados, clérigos, damas, caballeros, criados, comerciantes, militares y políticos. El representante de Jujuy pidió que se tratara principalmente la libertad y la independencia del país. Francisco Narciso Laprida presidió la votación individual y que fue a viva voz. Fue unánime, es decir, que todos votaron a favor de la independencia. Esta fue la pregunta que hizo el secretario Juan José Paso. ¿Desean que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España? Sí, queremos. Y así fue que el 9 de julio de 1816 se firmó el Acta de la Independencia de las Provincias Unidas. Por fin éramos libres de tomar nuestras propias decisiones, elegir nuestra forma de gobierno y comerciar con la nación que deseáramos. Esta era el acta que se firmó. Nos, los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica, reunidos en el Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo y en el nombre por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones
y a los hombres todos del globo, la justicia que regla nuestros votos. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos que les fueron despojados e investirse de un alto carácter de una nación libre e independiente del rey de Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Al día siguiente del 9 de julio se ofreció una misa en los salones principales de la casa de los Bazán. Se organizó un gran baile para todo el pueblo. Festejaron con música de violines, pianoforte. Las damas lucieron sus mejores vestidos y los caballeros sus impecables fracs. Afuera la noticia fue colmando la ciudad. Poco a poco fueron llegando a todos los patios y de diferentes maneras todos festejaban con bailes, danzas, serenatas y canciones. Al fin éramos independientes. Al finalizar el Congreso de Tucumán, Juan Martín de Pueyrredón siguió como director supremo hasta 1819. Su objetivo era recaudar fondos para la campaña libertadora del general San Martín. En 1817, San Martín cruzó los Andes, liberó a Chile y a Perú de las fuerzas de los realistas. Manuel Belgrano se hizo cargo nuevamente del Ejército del Norte, donde triunfó esta vez en Salta y Tucumán, donde recuperó el Alto Perú. Si bien la independencia argentina se declaró en 1816, el 9 de julio, pasarían 10 años para terminar con la guerra de independencia y quedar finalmente libre. Todavía faltaba establecer una forma de gobierno definitiva y elegir un nombre para nuestra nación, dictar la tan ansiada Constitución que se lograría 37 años después, con las provincias que no asistieron al Congreso de Tucumán. Pero eso es otra historia, que se las contaré otro día. Así que esto continuará. Semanas en el año usamos la escarapela, es el mayo, junio y julio honrando hacia nuestra tierra.